Muy bien, ya estamos de regreso y estamos conectados con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien fue uno de los integrantes de esta comisión investigadora que hoy día ha aprobado el informe, pero el informe de la oposición. Así que le vamos a preguntar, ¿cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Mónica, es una forma de decirlo, con mi voto de rechazo, pero se Claro, aprobó usted por votó en mayoría de la contra, pues. votación. Pero claro, es que Sí, habían dos informes, entiendo, uno redactado por sí, usted y otro redactado por la oposición. Y sí. nunca entendí cómo se votan los dos y por qué gana uno. No, ustedes tenían un voto menos. Teníamos un voto menos, porque claro, en la Cámara y particularmente en cada una de las comisiones hemos quedado con los movimientos que hay internos dentro de la Cámara, quedamos abajo, entonces efectivamente tenía mayoría de la oposición y le ganaron 7-6 esa votación. Pero Y diputado, cuando hay dos informes que no se pueden complementar, ¿ya? son absolutamente reconciliables, hay que votar uno de los dos. Es decir, a ver, para entender bien, Sí. todos ustedes que son una comisión investigadora, que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, sí, 13, 13, todas las comisiones tienen 13. ya. 13, entonces, escuchan a una serie de personas que participan en la comisión, entrevistan, ¿no es cierto? Leen Sí. documentos, piden información, no sé qué, y frente a toda esa información que ustedes recogen en un periodo X de tiempo, como que sacan dos versiones de los hechos. Claro, hay conclusiones que son contrapuestas, son 13 sesiones de la Comisión Especial Investigadora en este caso. Y efectivamente todos teníamos una visión dispar, y cuando las propuestas de informe son irreconciliables, porque claramente tienen matices absolutamente distintos, se votan. En este caso la nuestra se rechazó por 6-7 y la otra se aprobó por 7-6. Ya. Es lo que ocurre. Cuando son opiniones irreconciliables, en democracia hay que votarlo. En este caso nos tocó perder, pero lo que pasa, como la canción, pero ahora lo que corresponde es que vaya a la sala ese informe, Y ahí se se lee vota ese informe de la comisión y ahí se vota por la sala de la Cámara de por Diputados. toda la Y se puede sala, hacer uso de la palabra. pero Claro. no se va a votar el suyo, sino que se va a votar el otro. El otro, el aprobado por la comisión. Claro. Ya, entonces es una cuestión nada más de número de gente de oposición y gente de oficialista, entonces, por comisión. Sí, pero más que solo por los votos de oficialismo y oposición, en el caso mío, lo que yo he reiterado, no solo en esta comisión especial investigadora, sino que en todas, es que se desnaturaliza la función de las comisiones especiales investigadoras, que tienen por objeto, por mandato constitucional, legal y reglamentario, referirse a los actos de gobierno, que es lo que le corresponde fiscalizar a la Cámara de Diputados a través de una comisión especial investigadora. Y lo que se hace es justamente desvirtuar eso, porque se hace un reproche de otro nivel. Me explico. A ver, Esta conducta puede tener, que ya todos la hemos sabido, el caso de la venta, de la fallida venta de la casa del presidente Allende, puede sí, tener distintos niveles de reproche. Tiene un reproche penal, que lo ve el Ministerio Público, tiene un reproche administrativo, que es efectivamente quien lo ve, son los sumarios que se han instruido, un reproche político, que es hacer efectiva la responsabilidad política que el presidente de la República le hizo poniendo término aceptando la renuncia o pidiendo la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales y aceptando la renuncia de la ministra Fernández, un reproche constitucional, que es lo que, muy a mi pesar, tal vez yo tenga una opinión distinta, pero el Tribunal Constitucional determinó la cesación en el cargo de la senadora Allende, y la fiscalización que le responde en otra instancia a la Comisión Especial Investigadora es respecto de los actos de gobierno. Efectivamente, si cada uno de los actos administrativos a través de los cuales el gobierno expresa su voluntad o su decisión se ajustaron o no a derecho. Y eso es lo que corresponde a esta comisión. Ya. Diputado Leiva, entonces, teniendo claro que ustedes tenían un informe que perdieron en la votación y por lo tanto tuvo que votarse este otro, que es el final que va a sala, yendo al fondo del asunto y de las conclusiones que arroja este, que al final terminó siendo votado, ¿hay algún aspecto de este que usted considere que sí puede ser plausible pese a su voto en contra? Porque cuando uno vota en contra, no vota en contra de todo el texto, pero eventualmente es porque hay cosas que le parecen inaceptables, pero tal vez dentro de toda la redacción hay cosas que a lo mejor coincidían con lo que ustedes estaban viendo en el informe que ustedes promovían. O era la sal y el agua, o eran absolutamente distintos, no tenían ningún punto de acuerdo. No, siempre hay matices, Ramón, y efectivamente aquí
tal como públicamente se ha hecho cargo incluso el propio gobierno y también nuestro sector, el oficialismo, hubo claramente desprolijidades desde el punto de vista político, no advertir una inhabilidad que afectaba a una de las partes que suscribía ese contrato compraventa, y eso da cuenta de las medidas que se han adoptado desde el punto de vista político. Pero en lo que dice en relación con los actos administrativos, en la segunda sesión, o en la tercera, si mal no recuerdo, la propia Contralora General de la República plantea de que efectivamente esta forma de contrato, incluso el decreto que aprueba la suscripción del contrato, no tiene vicio ninguno de legalidad o constitucionalidad. Esto puede sonar, Ramón y Mónica, como contraintuitivo. Bueno, ¿y por qué se fue la senadora Allende entonces? Porque las sanciones en derecho sancionatorio administrativo, en derecho penal, tienen que estar expresamente establecidas. Y aquí, si usted me permite la digresión, ese contrato no tenía ninguna ilegalidad ni inconstitucionalidad. Así lo señaló la propia Contralora en su informe y lo planteó, lo aseveró personalmente en la propia comisión. Lo que le afecta, eso sí, a este contrato es una sanción de inhabilidad para una de las partes que suscribe el contrato, que en este caso es una parlamentaria que suscribió un contrato conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional y cesó en su cargo. Esa es única y exclusivamente la sanción que establece el texto constitucional, no otra. Ya, pero a ver, diputado, ¿Sí? el texto que se aprobó, ya, Sí. el informe, dice: el presidente no puede argumentar desconocimiento de los conflictos de interés e inhabilidades, que eso fue lo que declaró el presidente, porque se elaboraron minutas técnicas y jurídicas alertando en detalle. Esa frase, ¿no le parece que tiene un sentido? Porque cuando leímos la respuesta que dio el presidente por Ajá. escrito a las preguntas que le hicieron, él decía que él no sabía. Pero uno se pregunta cómo, primero, él no va a saber si fue diputado, y dos, tiene todo un equipo técnico y jurídico que tendría que haberlo alertado. Entonces, o no sabía, lo que es grave, o lo aconsejaron mal, que también es grave, y por tanto, por eso se pide la salida de la jefa jurídica del presidente. Pero fíjese usted, Mónica, que en ese mismo cuestionario, que va sobre el reglamento, porque no corresponde citar, invitar o estas solicitudes de cuestionario, se hace igual de manera antirreglamentaria por la misma mayoría circunstancial de la comisión. Pero el presidente lo contestó voluntariamente. Por eso, porque el presidente lo que hace es elevar el estándar de escrutinio que tiene el presidente de la República, y eso está bien, uno lo puede compartir o no, pero él de manera voluntaria contesta. Bueno. Y cuando él contesta si él conocía de la inhabilidad que afectaba a una de las partes contratantes, él lo que dice que no lo sabía, y cuando supo que una de las partes involucradas tenía esta inhabilidad, lo que solicitó el presidente, y así lo dice en la respuesta al cuestionario, es detener la operación y aplicar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondieran al derecho. Eso es lo que se hizo, en definitiva. Lo que trata de hacer este informe, por eso lo rechacé, pues esto tiene un fundamento, ¿ya? Es que efectivamente se planteó, se hizo una confusión, una relación con la ley de presupuesto, poco menos que había un ardid por parte del gobierno para suscribir este contrato, obviando esta eventual inhabilidad, no eventual, sino que efectiva inhabilidad que tenía una de las partes contratantes, y eso no fue así. Por eso rechacé el informe. O sea, nadie puede no estar de acuerdo que fue un error político, y un error político grave. El ministerio que estaba a cargo de la tramitación originalmente, también lo citábamos y también declararon en la propia comisión, era el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hubo también ahí una discusión respecto de cuál era el ítem presupuestario que correspondía para adquirir un inmueble, que originalmente era el subtítulo 31, que son procesos de inversión, y que luego pasa a bienes nacionales y se cambia por el ítem 29, que era la adquisición de inmuebles. También se discutió y se debatió. Ya, entonces usted está de acuerdo, ¿no considera entonces que el presidente, que esté mal que haya declarado que desconocía las inhabilidades constitucionales? Que eso no consiste no es un problema. No es un problema de que no le hayan aconsejado bien, no hay un problema institucional de cómo lo ayudan a hacer su pega, etcétera. Yo comparto que efectivamente los filtros que están establecidos no fueron los adecuados, ni advirtieron la inhabilidad. Ya.
no tiene Entonces, dos opiniones, uno no puede. Lo que se trata de plantear en el informe es que el presidente, conociendo esa situación, desconocía el texto que establece la inhabilidad, que es el inciso segundo del artículo 60 de la Constitución, y eso no es así. La respuesta expresa del presidente, que ustedes también tienen en consideración, es que el presidente no conocía la inhabilidad de una de las partes contratadas. Y al conocerse esa circunstancia, que fue un error, una omisión grave por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, toma dos decisiones. Primero, detener el proceso de compraventa a las casas del presidente Allende y del presidente Elwin, y además solicitar la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales. Y ese es un poco el foco que yo planteo. Diputado, nadie duda que hay una responsabilidad política evidente por parte de una ministra, sino lo que se trata de plantear en este informe, y por eso lo rechazo, porque hasta ahí yo estoy de acuerdo, es que poco menos que hubo un ardid, una maniobra, o que se escondió, y en ninguna de las declaraciones que hubo, en la comisión se pudo acreditar en caso alguno. Diputado, yo no le estoy preguntando por el ardid, le estoy preguntando solamente por los hechos. Es decir, al presidente usted dice, alguien no le hizo bien la pega de advertir por esto. Cierto. Ya, entonces, ¿usted sí está de acuerdo con lo que dice el informe de que se le pida la renuncia a Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, que fue la encargada de poner, de estos oficios y decretos, de trabajarlos con el mandatario? No, eso yo no lo comparto y tengo mi propia opinión, Mónica, y eso lo fue refrendado por la propia señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República, que al tomar razón del decreto, porque uno diría, oye, si aquí hay una ilegalidad, ¿por qué la Contraloría General de la República, que tiene la obligación de cautelar la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos, no observó ni representó ese decreto, sino que todo lo contrario, tomó razón de él? Eso da cuenta, efectivamente, de que desde el punto de vista formal se cumplieron cada uno de los filtros. ¿Cuál es el problema, Mónica, a mi entender? Y en eso yo sí comparto las resoluciones del gobierno y la crítica política que se realiza. Es que el ministerio encargado del desarrollo de ese procedimiento de compra debió advertir esta circunstancia. Y fíjese usted, se pidieron las minutas, comparecieron, hubo personas, eso sí, y en eso estoy conteste, que no comparecieron, como el señor Moreno del segundo piso. Pero todos los funcionarios públicos que comparecieron, ninguno advirtió, y ahí hay claramente una responsabilidad, no solo política, sino que del punto de vista técnico, de no advertir esta inhabilidad que afecta a una parlamentaria en ejercicio, que en este caso es la senadora Allende. Pero Francisca Moya, la jefa jurídica de la SECPRES, reconoció ahí mismo en esa comisión que ella sabía de la inadmisibilidad constitucional, sabía de la norma, pero que no la informó. Claro, exactamente, pero que no la informó porque como, a ver, para decirlo, no sé si fue en esas palabras, pero que no era como el ámbito de su competencia porque ella veía otra cosa. Eso suena como también si yo llevo al taller el auto y voy a revisar a alguien los neumáticos y me ve que el motor no está fallando, me dice, no, sale nomás porque los neumáticos están bien, pero vio que el motor estaba malo y no me advirtió. O sea, muchas gracias por no habérmelo dicho. Bueno, eso está dentro de la esfera de lo técnico, y que fue lo que discutimos en la comisión además, Ramón, porque lo que plantea muchas veces la oposición y particularmente la derecha es que hay que despolitizar la toma de decisiones. Y lo que hubo aquí fue una indefinición y una resolución del Tribunal Constitucional, Ramón, si usted me permite, que es absolutamente sorpresiva para todos los expertos en derecho administrativo. Incluso en la propia comisión comparecieron profesores de derecho constitucional en su oportunidad, y esta resolución del Tribunal Constitucional establece que la firma del contrato equivale a la suscripción, y eso hay que aceptarlo, porque el fallo del Tribunal Constitucional no tiene recurso alguno. Sin embargo, la propia Contralora General de la República planteó que para la adquisición de un inmueble por parte del Estado, conforme al decreto ley 1939, tienen que existir dos decretos. Uno que apruebe la suscripción del contrato compraventa y a posteriori un decreto supremo que apruebe esa compraventa para inscribirla en el conservador de bienes raíces. Circunstancia que no se dio en la especie porque se alertó y se detuvo de manera oportuna. Ya. Ahora, usted podrá compartir o no, sí, y la oposición compartir o no la posición que uno tiene, y eso es legítimo, pero hasta el momento de este fallo del Tribunal Constitucional, la adquisición de un inmueble es
jurídicamente, disculpe mi deformación profesional, un acto doblemente solemne, no solo por la escritura pública, sino porque requiere, y así lo establecía la propia minuta de escritura pública, un decreto supremo que aprobara esta compraventa, que es lo mismo, que es lo que planteó efectivamente la Contralora, que dijo que si efectivamente el segundo decreto hubiera llegado a tomar razón, ella lo hubiera advertido. Ya, se nos acabó el tiempo, pero bueno, todo esto se da en el seno de la comisión, no tenían mayoría ustedes allí, era esperable que ocurriera algo así, va a sala, lo que usted piensa que va a pasar en la sala. Bueno, es un hecho controvertido, claramente la oposición, por hacer, y vuelve a existir un punto político, disculpe Ramón, porque lo que se hace es, a través de estos temas y polarizar las materias, es desnaturalizar la esencia de la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados y particular de la Comisión Especial Investigadora. Lo que fiscaliza no es la conducta de una parlamentaria, en este caso la senadora Allende, que suscribe de una manera inadecuada o por una inhabilidad constitucional un contrato. Lo que le corresponde a la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos de gobierno, no una eventual inhabilidad de una parlamentaria en ejercicio que lamentablemente, conforme a la resolución del Tribunal Constitucional, cesó en su cargo. Y eso es lo que a veces a nuestros colegas les cuesta entender. Lo que nos corresponde, nos guste o no, es hacer nuestro trabajo dentro del marco legal y constitucional. Y eso refiere exclusivamente a los actos de gobierno. Ya. Muy bien, Y la diputado. política podemos discutir 20 veces y también en la comisión y en la sala, para eso hay instancias, pero en la labor estricta y en eso tratamos de hacer un ejercicio algunos de que nos apeguemos a la ley, porque somos legisladores, es Sí. cumplir nuestro rol que está establecido en la Constitución. Muy bien. Hecho el punto, muchas gracias, diputado Raúl Leiva, por acompañarnos. Muy amable. Hasta luego. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Chao, Ramón. chao. Mónica. El futuro de tu negocio es ahora y la gente de Claro Empresas dice, en Claro Empresas nos reinventamos para ofrecer soluciones diseñadas para la era digital. Este es el nuevo Claro Empresas, innovación real, tecnología sin fronteras, por ti, cada día mejor. Engie genera energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, en las comunidades y en el planeta. Engie, impulsamos la transformación energética de Chile. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es